cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Jesús se manifiesta. Jesús saluda con paz. Jesús comisiona. Pero esa comisión la hace de la misma manera que el Padre la hace con él. En la clase pasada, si se recuerdan, enseñamos que habían ¿cuántos tratados? 2 tratados. 2 tratados. En el primer tratado a Teófilo, Lucas escribe, ¿verdad? En el primer tratado. Escribe a Teófilo y le testifica en este tratado la revelación del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Pero en el primer tratado también habla de los mandamientos dados por el Espíritu Santo. En este primer tratado, Jesús se manifiesta resucitado a sus discípulos y comisiona de la misma forma como él fue comisionado. Y quiero que usted comprenda esto. En el primer tratado a Teófilo se escribe la revelación del Verbo. La revelación del Verbo y los mandamientos dados por el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que todo lo que él decía es lo que había oído decir al Padre. Por lo tanto, él era guiado por el Espíritu Santo. Ya en el segundo tratado, que se escribe a Teófilo, aparece la iglesia y esta iglesia es en su comisión llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir la comisión. O sea que se hace imposible que la iglesia cumpla la gran comisión
sin la ayuda, sin la guianza, sin la llenura del Espíritu Santo. Yo les había dado a ustedes un impreso, lo trajeron, ¿verdad? Ok, vamos ahora a estudiar este impreso. En este impreso están los dos tratados. Ajá. En este impreso están los dos tratados. Por favor. Sí, bórrame aquí todo esto aquí. Ahora sí borra bien, ¿verdad? En este tratado están los dos impresos. ¿Tienes la toalla ahí también? Para que seque. O sea, en el primer tratado está revelado ¿quién? Jesús. Jesús. Y en la trayectoria ministerial histórica vemos que fue el Espíritu Santo el que obró en su vida. Comienzo del ministerio del Señor, se bautiza y sobre él desciende, dice la Biblia, en forma corporal, o sea, en el comienzo de su ministerio, en Lucas capítulo 3, versículo 22, en el bautismo, dice la palabra que Juan recibe el testimonio y vieron descender al Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma, o sea, de una forma corporal. Amén. Así comenzó el ministerio de Cristo. Vamos a llamarlo de esta forma. La llegada. La llegada. Pero no quedó ahí, sino que el Espíritu Santo trató con el Señor. ¿Y cuál fue el trato? En Lucas capítulo 4, versículo 1, la palabra dice, Jesús lleno del Espíritu. O sea que en el momento del bautismo, el Espíritu Santo no había descendido sobre el cuerpo que Jesús tenía. Y en el bautismo el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. Luego de la llegada nos impacta ver el trato, porque una vez que él desciende el Espíritu Santo en forma corporal sobre Cristo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Antes del Jordán nos enseña la Biblia que no estaba lleno. Después del Jordán estaba lleno. Necesitamos, haciendo una aplicación universal ahora, necesitamos un Jordán en nuestra vida. Para aquellos que no son llenos, sean llenos. Bendito sea el Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, pero ¿dónde se manifiesta el trato? Cuando en Lucas capítulo 4, versículo 1, dice, para acá, estás en plenitud. Aquí. Ponlo aquí abajo. Ahí está.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que el trato del Espíritu Santo en Cristo, lo primero que hizo fue llevarlo a un tiempo de comunión. El desierto acá no representa una crisis, sino un tiempo de apartarse para buscar a Dios. Pero la misma palabra nos enseña que en ese desierto, y yo quisiera que buscásemos Lucas capítulo 4, versículo 1, ahí en su Biblia, por favor. Algo bien impactante, algo que cuando lo leemos a veces se hace complicado. Porque en el versículo 2 dice, por 40 días fue llevado al desierto y era tentado por el diablo. O sea que fue llevado para buscar a Dios, fue llevado para un tiempo de comunión, para apartarse para Dios, pero ese tiempo se marcó, se caracterizó por un ataque diabólico. No me sorprende entonces cuando nosotros como iglesia decimos culto de oración y son los cultos que menos personas vienen. Porque si el mismo Cristo, guiado por el Espíritu Santo, llevado al desierto para apartarse a buscar a Dios, resultó que en ese tiempo fue un tiempo de tentación. Fue un tiempo de ataque. Bendito sea Dios. Gloria a Dios que el Señor venció. Por lo tanto, si Él venció, nosotros como iglesia tenemos la capacidad de vencer. Hay que reprender entonces al enemigo y dedicarnos entonces a buscar a Dios. Bendito sea el Señor. El trato se convierte cuando cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo a buscar a Dios. El trato entonces se vuelve plenitud. El trato se vuelve plenitud. ¿Y qué pasó en Lucas capítulo 4, versículo 14? Dice la palabra, y Jesús volvió. ¿Qué dice su Biblia? ¿O qué dice? En el poder del Espíritu. Oh, Jesús vuelve en el poder del Espíritu. O sea que la llegada lo que hizo fue llenarlo. La llenura lo que hizo fue guiarlo. Y la guianza lo que hizo fue, y vamos a poner la palabrita que se han robado en el mundo, pero es la que va aquí verdaderamente, empoderarlo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, si tú quieres poder del Espíritu Santo, primeramente necesitas que venga, que te guíe, que te llene, que te guíe, para que entonces te empodere. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Volvió en el poder del Espíritu Santo. Pero para volver en el poder del Espíritu Santo hay que ser lleno del Espíritu Santo. Y ese ser lleno del Espíritu Santo es una guianza a buscar a Dios.
Pero queremos, y voy a usar la palabra fama como herramienta, pero no es el objetivo de la iglesia, y espero que no sea el objetivo de tu vida. Porque Jesús, cuando vuelve en el poder del Espíritu Santo, dice la palabra que se difundió la fama por todo aquello, por todo aquel lugar. Porque es imposible tapar la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Cuando una iglesia es llena del Espíritu Santo, cuando una iglesia está plena en el poder del Espíritu Santo, se hace imposible tapar que se cuente lo que sucede en esa iglesia. Se hizo imposible ocultar el poder que se estaba moviendo en Cristo. Pero hoy en día tenemos gente que quiere esa fama, pero sin antes ser llenos y ser tratados, ser guiados. ¿Quieres moverte en el poder del Espíritu Santo? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que buscar a Dios en la guianza. En la guianza del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando es lleno? Porque la cosa no termina acá. La cosa no termina acá. Sino que el Espíritu Santo comienza a obrar. El Espíritu Santo comienza a obrar. ¿Qué? Quiere ser lleno para simplemente decir, yo soy lleno del Espíritu Santo. Y y empiezas a hablar lengua. Esa es la llenura. Para nada. Esa no es la llenura ni es el poder del Espíritu Santo. Para que te vean hablar en lengua extraña, no. El foco jamás está sobre ti. El foco, el centro de atención es Cristo. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo, cuando el Señor vino en el poder del Espíritu Santo, ¿qué sucedió? ¿Por qué la fama se manifestó en toda aquella zona? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? En Lucas capítulo 11, versículo 20, lo describe de esta manera. Mas si por el dedo de Dios, esa frase, el dedo de Dios, es referencial al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, a la autoridad del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por lo tanto, cuando eres lleno del Espíritu Santo, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, Dios te va a usar. Cuando el Espíritu Santo derrama ese poder sobre ti, Dios te va a usar. No es para que tú fanfarronees. No es para que tú digas, no, ya yo soy lleno. Ya lo tengo todo en la vida cristiana. No, Dios te vuelve siervo, te vuelve herramienta para servirle, para ayudar a aquellos que tienen tal necesidad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si por el dedo de Dios, el dedo es parte de la mano. La mano, cuando es mano, ¿qué ejemplifica? Acción. Acción. O sea, volvemos al primer tratado. Jesús comisionó. Recibite el Espíritu Santo. Sopló. Reciban el Espíritu Santo. Estaba comisionando, como el Padre me envió, yo os envío. O sea, lo que yo estoy haciendo, ustedes lo van a hacer también. Y el mismo Espíritu de Dios que está en mí, yo se los doy a ustedes. Bendito sea el Señor. Para que las obras que yo hago, ustedes también las hagan. Bendito sea el Señor. Y esta obra se manifiesta en la iglesia, pero nos deja, ¿qué cosa? Promesa. Y vamos a ponerlo acá en el final, porque la obra verdaderamente ocupa.
promesa. Nos deja promesa. ¿Y cuál es la promesa? Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Jesús dice, yo os digo la verdad. ¿Estaba mintiendo Jesús? ¿Es mentira él? No, él es la verdad, ¿verdad? El camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, la suma de su palabra es verdad. Y Jesús dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si Jesús hubiera quedado, el Espíritu Santo se queda en él. Pero el plan de Dios era que el Espíritu Santo, en su poder omnipresente, se derramase sobre toda la iglesia. O sea, en mi persona, pero en cada uno de ustedes también. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ayúdame a predicar. Mira el que está a su lado y dile, tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres un vaso para el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, si esto sucedió en el primer tratado, ¿cómo sucede en el segundo tratado? En el segundo tratado, ¿quién es? La iglesia. Y tenemos también una línea histórica. Línea histórica que estamos viviendo. ¿Cuántos son iglesias? Álceme la mano, quiero ver la mano de los que son iglesias. Amén, gloria a Dios. O sea, en esta línea histórica, estamos viviendo, porque la historia de la iglesia continúa. La historia de la iglesia no fue en el pasado y terminó. No, estamos viviendo, estamos haciendo historia, iglesia. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza de la iglesia, si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, tenemos que hallar las similitudes, los paralelismos bíblicos de la obra del Espíritu Santo. Si en Cristo tuvo llegada, en la iglesia debe tener también una llegada. Amén. ¿Y dónde fue la llegada del Espíritu? En el Pentecostés. Amén. Pero en el aposento alto. Amén. Pero antes de ese evento, Jesús dice en Juan capítulo 16, versículo 8, cuando Él venga, habla del Espíritu Santo. Y se refiere al Espíritu Santo como una persona, cuando Él venga. No dijo cuando venga, cuando eso venga. Cuando el poder venga. Cuando el viento de Dios venga. No. Cuando Él. Llegada de una persona. Llegada de una persona. Hagamos el ejemplo. Estamos en el culto y estamos alabando al Señor, pero no hay pianista. Y yo digo, cuando el pianista venga, cuando él venga, habrá música. Porque nadie sabe tocar el piano, solamente en el pianista. Cuando él venga, habrá música. Entonces, cuando él viene, tocan el instrumento y hay música. ¿Entienden esto, verdad? Maestra en español, estoy claro por ahí, ¿verdad? O sea, hay referencia de que es una persona. No puedes ver al Espíritu Santo como un viento. No puedes ver al Espíritu Santo como una fuerza activa, como dicen otras religiones por ahí. No puedes ver al Espíritu Santo como una cosa, como algo.
Es una persona. Por favor, dígale el más viejo al más nuevo. Es una persona. Tócalo y dile, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Mira el que está a tu lado y dile, mira, yo soy una persona. Yo soy una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que está contigo. Es una persona que te ha tomado como su templo. Es una persona que te ha llenado, que está habitando en ti. Bendito sea el Señor. Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Por lo tanto, ¿cuándo fue la llegada del Espíritu Santo? ¿Cuando hablaste lenguas o cuando fuiste convencido? ¿Quién te trajo a la iglesia? ¿Quién te convenció en el corazón para que tú recibieses al Señor y reconocieses tus pecados? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Porque cuando Él venga, y esta es la llegada, esa es la llegada del Espíritu. Cuando Él viene, te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí está la persona que alza la mano, que pasa arrepentida, que recibe al Señor como su Señor y su Salvador. Bendito sea el Señor. Pero paralelamente empieza, después de la llegada, empieza el trato. Porque no queda ahí, empieza el trato. Cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, dice la palabra, Juan 16:13, vamos para la hojita, mire la hojita, vamos para ahí, fíjese bien en el trato de la iglesia. Cuando venga el Espíritu de verdad, primeramente aquí en la promesa Jesús dice, yo os digo la verdad. O sea, Cristo es la verdad, pero ahora paralelamente muestra al Espíritu Santo como Dios, diciendo, también Él es la verdad. Amén. Porque si usted se fija ya, cuando enseñamos sobre la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, amén, hay igualdad en atributos en ello. Por lo tanto, si Jesús es la verdad, el Espíritu es la verdad. Bendito, cuando el Espíritu de verdad, no espíritu de mentira, no espíritu de rencor, no espíritu de debilidad, no espíritu de enfermedad. El Espíritu Santo de Dios es un espíritu de verdad. Bendito sea el Señor. Él os guiará ¿a qué cosa? Hacia toda la verdad. Bendito sea el Señor. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el trato del Espíritu Santo. No va a estar actuando por su cuenta. El Espíritu Santo no va a estar actuando por su cuenta, sino que lo que Él escucha decir de Dios, Él lo trae y te edifica y te guía y trata contigo respecto a eso. Por lo tanto, cuando estamos en oración y sentimos orando que el Señor dice, yo estoy contigo, ese es el Espíritu Santo que te está diciendo lo que Dios el Padre está diciendo. Oh, gracias por los amenes. Bendito sea el Señor. Porque Él no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo no viene a hablarte por su propia cuenta. Él viene a hablar todo lo que oye decir al Padre. Por lo tanto, cuando el Padre habla y dice, yo voy a obrar en esta situación, el Espíritu viene y te convence y te dice, Dios está obrando en esta situación.
Cuando le fallas al Señor y sientes el perdón de Dios, es el Espíritu Santo el que te está convenciendo, Dios te ha perdonado. Bendito sea el Señor. Y el ejemplo que dije y lo vuelvo a repetir, cuando sientes orando que el Señor te dice, yo estoy contigo, es el Espíritu Santo que te está hablando lo que el Padre está diciendo, lo que oyó decir al Señor. Viene y te lo dice, porque es un Espíritu que es el Espíritu y es un Espíritu santo, 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 que va a tratar solamente con la verdad. Ese es el trato del Espíritu, la verdad. Ahora, si hubo plenitud en el primer tratado, en el segundo tratado tiene que haber plenitud. ¿Y cuál es esa plenitud? La llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió esa plenitud? Antes del Pentecostés, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya. Jesús dice, recibiréis poder cuando haya. Futuro, tiempo futuro. No ha dicho, han recibido poder ahora. Le está hablando a los discípulos que ya habían echado fuera demonios. Ya para este momento, ya los discípulos habían echado fuera demonios. Y el Señor les dijo, no se regocijen porque los demonios se sujetan, sino porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Ya habían echado fuera demonios. ¿Por qué les dijo recibiréis poder si ya estaban actuando así? Porque ellos estaban actuando por la autoridad de Cristo. Ellos estaban bajo la cobertura del ministerio de Jesucristo. Y por la fe, discípulos que no caminaban con ellos, personas que habían creído a Jesús, estaban predicando y echando fuera demonios. Y el Señor no se los impidió por medio de la fe, pero no se había derramado sobre la iglesia naciente, la iglesia creada por el Señor, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te llena, la plenitud del Espíritu Santo, ¿cuál es? El poder de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios actuando en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y ese poder iba a hacer que la fama se esparciera, como pasó con el Señor Jesucristo, porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta última oración somos nosotros. Hello. Somos nosotros esta última oración. Bendito sea el Señor. Somos el testimonio vivo del cumplimiento de este versículo. Pero la plenitud, ¿cuándo se manifestó? Capítulo 2, versículo 4. Y fueron, ¿cuántos fueron llenos? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sobre cuántos se derramó el Espíritu Santo? Sobre todos. Hay una doctrina hoy en día que está diciendo que no es para todos. No, hasta cristianos evangélicos, que no es para todos. Pero el asunto es que tanto en el capítulo 1, en el versículo 4, en el capítulo 2, del 1 al 3, en el capítulo 8, del 5 al 17, en el capítulo 10, del 44 al 46, en Hechos 19, del 1 al 6, en Corintios capítulo 14, en Efesios capítulo 5, versículo 18, se muestra que el Espíritu Santo llenó a todos. Por lo tanto,
deduzco que este don es que la plenitud es para toda la iglesia. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar ¿en qué cosa? En otras lenguas, según el Espíritu. ¿Qué dice acá? Les daba. Les daba. Yo no puedo enseñarte a ti a hablar en lengua. Yo te puedo enseñar a hablar inglés. It's very easy to teach you another language. Bien sencillo. Enseñar un idioma. Pero hablar en lenguas, ninguna persona lo puede hacer. Es algo que da el Espíritu Santo. Es algo que te da el Espíritu Santo. No lo puedes practicar. Lo puedes falsear. Hay personas que lo falsean. Hay personas que se ponen taca, 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 y es falso, no es el Espíritu Santo. Y para eso tenemos dones, como el don de discernimiento, para poder decirle a una persona con autoridad, ora, que ese no es el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pero ciertamente en la plenitud, cuando descendió sobre la iglesia, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. En paralelismo tenemos que ver la obra. La obra. ¿Has sido lleno del Espíritu Santo? La evidencia del hablar en lenguas de este don está en ti. Entonces en ti que hablas lengua, que en cada culto es tiqui, 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 y sabroso y te mueves, y ¡ah, qué rico! En ti tiene que haber una obra, porque ya en tu vida hubo una llenura, hubo un trato, hubo una plenitud, tiene que haber una obra, porque el que proclame estar lleno del Espíritu Santo tiene que tener frutos. Los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dones, 9 frutos. 9 dones, 9 frutos. Pero este tal que en la iglesia habla en lengua, en la calle se va de lengua. Este tal que habla en lengua, en la iglesia dice taca, 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 y en la casa dice matraca. Malas palabras. En la iglesia es un ángel y en la casa es un demonio. Yo hago los efectos especiales para que usted se ría, pero para que usted entienda esto. El que es lleno del Espíritu Santo tiene que estar en la obra del Espíritu Santo. Y esa obra es el Espíritu produciendo en ti los frutos. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 24? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y usted dirá, bueno, pastor, pero no es justo. ¿No me puedo echar un pecadito aunque sea? No. Pero pastor, ni un cigarrito. ¿Dónde la Biblia dice que el cigarro es pecado? Ah, ¿eres lleno del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que tiene que producir el fruto de cambio en ti.
Por eso es que yo no le caigo atrás a la gente en el cómo se viste, en el cómo habla, en el cómo piensa. No, yo pongo la palabra, instruyo, según el Espíritu me va guiando que instruya a la iglesia, pero usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, llenarse del poder del Espíritu Santo, pero vivir y participar de la obra del Espíritu Santo. Porque antes usted en su casa era Godzilla, en la cuadra era el chivatón, en la casa era el diablo. Pero ahora que usted está lleno del Espíritu Santo, tiene que crucificar la carne con todos sus deseos. Y en su cuadra, que lo veían como el chivatón del barrio, ahora dicen, oh, se convirtió. De verdad que es cristiano. En la casa que era el diablo encarnado, oh, se convirtió. Ya no pelea. Ya, y cuando pelea, me pide perdón. Me ha dejado fría. Me ha dejado fría, como dicen por ahí. En el trabajo, ya no roba. Ya no llega tarde. Oye, cumple con todo. ¿Y qué le ha pasado a este? Y viene la tentación del diablo a pincharte, ¿no? Para que la vieja naturaleza estalle, explote. Pero la obra del Espíritu Santo, mansedumbre, templanza. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Y eres tentado. Y Jesús dice, orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa eso? Que religiosamente tenemos que ir, ay, Señor, me está tentando el diablo. Sí, pero ¿para qué? Para que cuando estés en oración venga el Espíritu Santo y te dé la fuerza. No es para que religiosamente vengo a hacer 3 Ave María y 4 Padres Nuestros porque me acabo de echar el 4º mandamiento. No, no es religioso. Te sientes tentado, Señor, vengo delante de tu presencia, ayúdame. Y ahí viene el Espíritu Santo a reforzar, a llenarte del poder, a quitar, a combatir, a interceder por ti con gemidos indecibles. Esa es la obra del Espíritu Santo, que empieza a poner en ti, empieza a brotar en ti frutos que no hay leyes. Contra esos frutos el Señor lo ha establecido, tanto en el momento que se escribió que estaba el Imperio Romano, al día de hoy que está la estatua con los pies de hierro mezclado con barro, estos sistemas de gobiernos carnales y diabólicos. No hay ley en el mundo contra estos frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, caminemos aquí. Movámonos aquí. Que tu familia vea esto, pruebe esto y verá si se convierten o no. Amén. Que prueben esto, de verdad, que lo prueben, a ver si se convierten o no. Porque aunque no vengan para la iglesia, dice la palabra, que van a dar gloria a Dios por vuestra conducta. Bendito sea el Señor. Obra. Y al final tenemos ¿qué cosa? Si aquí hubo promesa, aquí lo que tenemos, ¿qué cosa es? Cumplimiento. Cumplimiento. ¿Y cuál es el cumplimiento al que nos lleva el Espíritu Santo? ¿Que hablemos en lengua? No. Esa es la plenitud. El cumplimiento, ¿cuál es? Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Vamos al final porque verdaderamente entre la plenitud y la obra hay historia de la iglesia. Enfermos sanados, demonios echados fuera, predicación, profecía. Tenemos todo tipo de manifestación en el poder y los dones. Pero el cumplimiento, ¿cuál es?
Apocalipsis 22, 17. Ya para este entonces, la iglesia es vista como la esposa. La esposa. Hay una gran diferencia entre novia y esposa. La novia se cambia, la esposa no. Hello. Hello. No es lo mismo romper una fotito del novio que botar al marido. No es lo mismo. Ay, rompió la relación mi novio. Ay, cómo me duele. Ay, 2 meses después. Ay, qué lindo está fulano. Pero un matrimonio visto a la luz de la Biblia, es un matrimonio firme. No hay divorcio en la mente de Dios. Amén. Por lo tanto, habla de una iglesia a la cual Dios no se divorció, de una iglesia de la cual Dios no ha sacado de su mente, sino que la ha llevado al cumplimiento. Apocalipsis 22, el cierre glorioso de la palabra. El Espíritu Santo y... Mira este artículo que hace un ligamento. El Espíritu y la esposa, que es la iglesia, están diciendo paralelamente, al unísono. Esto me recuerda a ese momento en que el Espíritu llama a Pablo y a Bernabé y la iglesia dijo: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros escoger a Pablo y a Bernabé. Una iglesia en sintonía con el Espíritu. Y aquí el Señor la muestra como la esposa, en sintonía con el Espíritu, llena del Espíritu, unida al Espíritu, de la misma manera que el Espíritu estaba ligado a Cristo. De la misma manera, al final cuando Cristo muere en la cruz, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora la encomienda del Espíritu ligado a la iglesia. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. ¿A quién le dicen ven? Al del primer tratado. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al amado. Y que el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Un llamado a salvación, un llamado a ser parte de la esposa de Cristo. Aleluya. Cumplimiento. Primer tratado, segundo tratado. Un paralelismo hermoso donde resaltan en Hechos capítulo 8, versículo 17, lo que hacían los apóstoles. Y la iglesia está fundada en el cimiento puesto por los apóstoles y profetas. Y estos apóstoles dicen: entonces imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Marcos 16, 16. Efesios capítulo 5, Hechos capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 14. ¿Cuántos textos podríamos citar actualmente para enseñar la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? El Señor, esposa de Cristo, iglesia, el Señor te ha llenado, te quiere llenar a plenitud del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. La pregunta es: ¿cuántos lo desean? ¿Lo deseas? Vamos a ponerlo de pie. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas.